Ya ve, antes de comenzar este hermosísimo y sensual video, no olvide que tengo un curso online en terapias contextuales sobre el análisis funcional en psicoterapia. Vaya, cúrselo, vaya, presente lo que está. Venga, que de rechupete, porque se ve todo el apartado teórico del análisis funcional, contingencias de reforzamiento, contingencias de castigo, casos clínicos y claramente interpretados en juegos de rol. Así que con mucho entusiasmo los invito a que lo presenten. Voy a dejar el enlace de el curso para que ustedes abran el enlace y de una vez se inscriban a el curso. Claro, si ustedes lo quieren pagar. Listo, entonces vamos a comenzar. Causalidad, pragmática y unificación. Modelos actuales de la explicación científica. Son los temas que veremos el día de hoy en este sexto capítulo de toda la serie de videos que estoy sacando acerca del máster que estoy estudiando, que estoy cursando en SABEC. ¿Están listos para el video? Bien, Pérez. Sí, yo sé, es que es un tema un poco denso que corresponde a la historia de la filosofía de la ciencia y justifica nuestras acciones completamente proximales, completamente presentes en psicología en cuanto al análisis de la conducta, pero pues hay que verlo, así que ánimo. Vamos a comenzar afirmando que estos modelos explicativos no llegan a ser hegemónicos. Vamos a comenzar con el modelo de la causalidad. En cualquier explicación debe haber causalidad. Ya saben, responder adecuadamente a la pregunta ¿por qué? Responder a la pregunta ¿por qué? Implica explicar las causas de un fenómeno. Y se puede hacer una muy buena explicación haciendo referencia a las causas distales y las causas proximales. Se pueden afinar las explicaciones causales a partir de la consideración de estos dos tipos de causas, las distales y las proximales. En todo el modelo de causalidad podemos afirmar que existen diferentes tipos de causas. Según el marco temporal tenemos causas distales y causas proximales. Según el marco causal tenemos posiciones mecanicistas y por otro lado tenemos posiciones seleccionistas. Así que toda esta distinción, así como también hablar en términos de la causa misma, implica recordar todo lo que hemos aprendido en los otros videos. Para explicar algo bien explicadito, tenemos que asumir que no solamente existe una sola causa. Existen varias causas. Un modelo explicativo no tiene una sola causa, tiene muchas más causas, dándole a este modelo una enorme y gran relevancia explicativa. Aunque vale la pena resaltar que hablar propiamente de las causas tiene diferentes situaciones problema. Y uno de los problemas más grandes dentro del contexto de la causalidad es que si nosotros tomamos un elemento y lo fragmentamos, lo dividimos para estudiar todos sus elementos y ver qué relación tienen estos elementos, pues estos elementos se tienen que hacer cada vez más pequeños, es decir, se tienen que fragmentar cada vez más y se tienen que fragmentar cada vez más y cada vez más y cada vez más. Prácticamente si queremos tener una causa de un fenómeno que sea muy completa, que sea muy objetiva y cada vez más concreta, tendremos que fragmentar y fragmentar y fragmentar y fragmentar y fragmentar un elemento, estudiar todas las partecitas que quedan de ese elemento y naturalmente sus relaciones. Pero siempre van a haber más partes que dividir y entonces asumir una causa distal puede ser algo muy complicado. Por ejemplo, los elementos que se estudian o propiamente los eventos que se estudian tienen diversidad de causas, tanto distales como proximales, y se nos podría ir la vida entera entendiendo las causas o la diversidad de causas, porque pueden haber causas psicológicas, porque pueden haber causas matemáticas, porque pueden haber causas físicas, porque pueden haber causas químicas, cantidad, y se nos iría la vida en eso. Ahora, el concepto de causalidad o el modelo de causalidad puede estar entre acuerdos y entre desacuerdos, es decir, en el contexto de la psicología habrá psicólogos que preferirán las causas proximales mientras que otros no estarán de acuerdo con las causas proximales y se irán por las distales. Claramente, en el contexto de las distales habrán psicólogos que no estarán de acuerdo de la interpretación correspondiente a esas causas distales. Igual en las próximas, mejor dicho, eso es un sancocho.
Pero lo más importante que se puede llegar de hecho a común acuerdo es el hecho de asumir que no existe una sola causa para un fenómeno o para un efecto, que no solamente existe un solo estímulo para una respuesta. La causa proximal es la causa que se suele utilizar más en el contexto científico. Recuerden que cuando hablamos de una causa proximal es una causa que se limita a entender todo lo que sucede en el contexto presente, todo lo que sucedió unos minutos, segundos, milisegundos, horas, si usted lo quiere ver así. Y obviamente pues entra dentro del contexto del análisis funcional de la conducta, porque a nosotros, los psicólogos que estudiamos el comportamiento, nos interesa lo que sucede en el aquí y en el ahora. Aunque, pues, vuelvo y repito, hay psicólogos que también consideran que las causas distales son el área de trabajo. Es completamente respetable, aunque distinto a nuestro punto de vista. Nosotros no es que descartemos las causas distales, solo que nos enfocamos más en las proximales y obviamente porque nos interesa ver o estudiar todo lo correspondiente a la hipótesis de mantenimiento. ¿Qué es lo que mantiene la conducta en el contexto presente y qué variables la facilitan o pues hacen que sea altamente probable? Ahora, en el contexto de las causas proximales hay que asumir que la causa nunca es concomitente al efecto, porque entre la causa y el efecto siempre habrá una mínima demora y estas demoras normalmente suelen ser muy problemáticas. Ya saben, porque podemos explicar las demoras en términos matemáticos, en términos físicos, en términos biológicos, en términos psicológicos, en términos físico-químicos, mejor dicho, asumir el hecho de que todo puede ser multicausal, o que todo fenómeno, o que todo evento, o que todo efecto puede ser multicausal. Póngale cuidado a este ejemplo. ¿Qué implica estudiar un accidente de un coche? ¿Qué implica? ¿Qué se imagina que implica? ¿Cuáles serían las causas físicas del accidente? ¿Cuáles serían las causas matemáticas del accidente? ¿Cuáles serían las causas químicas del accidente? ¿Cuáles serían las causas psicológicas del accidente? La disminución del coeficiente de rozamiento puede ser una variable que se puede estudiar en el contexto de las causas proximales. La velocidad inicial, la velocidad final con la que el carro iba, sacar la velocidad, la media, mejor dicho, todo eso. Se podrían estudiar causas correspondientes al ángulo del pedal, a qué tanto lo presionó. Podemos estudiar el nivel de gasolina del auto, o bueno, la cantidad de gasolina. Los aspectos motivacionales del conductor, que porque puede que iba tarde a un compromiso. Y así es como la podemos pasar todo el rato en causas distales y causas proximales. Pero, ¿qué metodología nos puede ayudar a determinar con exactitud estas causas? No es la metodología correlacional ni la cuasi experimental. La metodología que nos puede ayudar a determinar las causas es la metodología experimental. Una maravillosa metodología experimental que en compañía de la explicación científica tienen algo en común y es el compromiso ontológico. Ese es uno de los aspectos más importantes que también debemos enunciar de las causas. La explicación científica y las causas se acompañan o se cobijan con este compromiso ontológico. El compromiso ontológico debe formar parte de una explicación científica y todo esto en función del explanans y en función del explanandum. Si ustedes no tienen puñetera idea de lo que es el explanans y el explanandum, por favor, miren el capítulo 5, muchas gracias. Ahora, muy importante, partiendo de las ideas anteriores, cuando nosotros buscamos una causa, no buscamos cualquier cosa, no vale un fenómeno cualquiera, no señor, no señora. La causa de un fenómeno natural debe ser otro evento de carácter natural. Y ahí puede estar lo difícil del asunto de la causalidad. Esto descartaría cualquier postulado teórico que no tenga un claro estatus ontológico como parte de una explicación correspondiente a las ciencias naturales. Muy bien, ya hablamos un poquitín de causalidad, vamos a seguir con la pragmática. Los eventos pragmáticos hacen a la explicación científica. Y aquí la relación entre el explanans y el explanandum tiene que ser crucial, tienen que tener una relevancia explicativa. Se pueden explicar los hechos de diferentes maneras y dependiendo de quiénes están preguntando.
por estos hechos. Vamos a formular la siguiente pregunta y dependiendo de quienes nos pregunten, vamos a responder. Y la pregunta es, ¿por qué se rompió el cristal? Cuando nos preguntan ¿por qué se rompió el cristal? Y hay dos personas preguntándonos esto. Una persona es la mamá y otra persona es un científico. Nosotros debemos saber explicar a la mamá por qué se rompió el cristal para que la mamá tenga, a partir de esa respuesta, algo que hacer y el científico, a partir de esa respuesta, también tenga algo que hacer. Claramente van a ser dos explicaciones totalmente distintas, porque para una persona y la otra van a tener una utilidad totalmente distinta. Vamos con la mamá. ¿Por qué se rompió el cristal? No, pues porque se me escapó el balón. Y esta respuesta le sirve a la mamá para buscar el castigo ideal por esto. Ahora vamos a responderle al científico. ¿Por qué se rompió el cristal? Porque el balón de masa m colisionó con una velocidad g, superando el punto de ruptura x del cristal. ¿Y qué va a hacer el científico con esta respuesta? Pues puede que busque una fórmula para explicar mucho más a fondo por qué se rompió el cristal. Si uno le responde a la mamá como se le respondió al científico, pues la mamá no va a entender ni pío. Y si uno le responde al científico como uno le responde a la mamá, pues no le va a servir de nada esta explicación. A ninguno de los dos le sirve. He ahí las razones por las cuales el explanans y el explanandum es algo muy importante y dependerá de quienes pregunten y el tipo de respuesta que nosotros demos. Más allá de las explicaciones bajo los puntos de vista de diferentes personas, es decir, cómo le respondo a diferentes personas y su utilidad, las explicaciones científicas sirven para predecir y para controlar. Y en este contexto nosotros podemos afirmar que la mamá va a utilizar determinado castigo ante pues los comportamientos inadecuados de la persona que rompió el cristal, así como también sabremos predecir el hecho de que por cada situación que ocurra, el científico la va a tomar de la forma más teórica posible para la realización de fórmulas matemáticas o fórmulas físicas. Sabremos predecir que habrá una decisión. Listo, ya hemos visto causalidad, ya hemos visto pragmática, ahora la unificación. La unificación consiste que ante dos explicaciones se va a preferir aquella explicación que unifique conceptos pero a la vez sea clara, objetiva, concreta y que sea la explicación más parsimoniosa. Aquella explicación que con un menor nivel de recursos, como con una menor cantidad de recursos, sepa explicar las cosas completicas. Una explicación que sepa dar luz acerca de los diferentes fenómenos que pueden pasar. Entre más simple sea una explicación, mejor. Eso es parsimonia. Ok, ya teniendo claridad acerca de los diferentes modelos de explicación científica que se usan en la actualidad, vamos a hacernos una pregunta y la vamos a ir desarrollando con el paso del tiempo. ¿De dónde vienen los modelos causales? Sabemos que en la ciencia se han venido utilizando diferentes modelos que van evolucionando con el paso del tiempo. Por ejemplo, el modelo causal de Aristóteles. Aristóteles nos habla de 4 tipos de causas diferentes: causa formal, causa material, causa final y causa eficiente. Durante todo el desarrollo de la Edad Moderna se eligió a la causa eficiente como modelo explicativo. Por ejemplo, en los siglos XVI, XVII, es el modelo causal mecánico el que se basa en la causa eficiente. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con el resto de causas de Aristóteles? Se desechan, porque es que lo que pasa es que Arist le metió muchísima metafísica y pues eso ya no sirve en el contexto de la ciencia. Se prefiere la causa eficiente que las demás causas así todas llevadas por allá. Es la causalidad mecánica la que está en el núcleo de la física, razón por la cual la causa eficiente se hace mucho más importante. La causalidad mecánica tiene muchísimas ventajas para la ciencia, aunque tiene sus restricciones. En primer lugar, en una explicación causal mecánica, es necesario que podamos definir elementos discretos, elementos que estén ubicados tanto en el espacio como en el tiempo. También es muy importante especificar todas las variables del entorno. Justamente ahí estaría la importancia de estudiar lo espacial. Y en cuanto al tiempo, seguramente lo más importante en ese sentido sería estudiar las causas proximales. Y así es como conectaríamos el espacio y el tiempo y su gran relevancia dentro de la filosofía de la ciencia. Otro aspecto es el reduccionismo en
todo esto de la causalidad mecánica, que es lo que yo les estaba hablando a ustedes al comienzo. No es el reduccionismo que ustedes creen. Es un reduccionismo en donde se toma un fenómeno complejo y se va partiendo, dividiendo y dividiendo y dividiendo y dividiendo para estudiar los elementos ya divididos y ver la relación que tienen los unos con los otros. Pero ahí es donde empieza la dificultad que yo dije al comienzo. Se tienen que partir y seguir partiendo y seguir partiendo y seguir partiendo para ver más funcionalidades. Estudiar cuáles son sus interacciones. Y de esta manera podemos estudiar los sistemas más simples. Cuando uno estudia los elementos por separado, uno a la larga se da cuenta que puede cometer errores de medida, que la relación que existe entre un elemento y otro se puede estudiar cada vez más atrás y cada vez más atrás para obtener datos mucho más objetivos y concretos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Partir y seguir partiendo y seguir partiendo o seguir dividiendo y seguir dividiendo para ser cada vez más objetivos, cada vez más precisos y ver el origen del origen del origen del origen de los resultados que saquemos de esas relaciones entre elementos. Cuanto más se bucee, cuanto más se profundice, cuanto más se ahonda, porque seremos más precisos y seremos mejores y cada vez mejores científicos. Sabemos que todos los elementos de la ciencia tienen un estado inicial y un estado final. Sin embargo, no podemos conocer el todo absoluto de estos elementos, porque es que hay límites. Lo que nos importa es que cuando nosotros nos aproximamos a un sistema complejo como el comportamiento, el modelo puramente lineal mecánico también nos presenta sus respectivas limitaciones. De manera que a lo largo de la historia de la ciencia, entonces se han propuesto modelos que permiten predecir y controlar. ¿Predecir y controlar qué? Pues el objeto de estudio, de acuerdo a su nivel de análisis. En el caso de la psicología, el referente principal es el modelo funcional seleccionista. En este modelo nos referiremos a que la variabilidad es inherente al sistema, es inherente a las especies, porque a partir de la variabilidad se seleccionan ciertos rasgos o ciertas características de determinada especie. Aquí comenzaremos a hablar un poco de Darwin y su modelo sobre la selección natural. Lo que requiere una explicación seleccionista es conocer la historia del sistema para poder predecir qué es lo que va a pasar mucho más adelante. Aquí juega un papel fundamental todo lo correspondiente a las causas distales, porque que haya transcurrido un determinado tiempo entre causas y efectos es muy importante, porque la relación funcional apreciada en todo este tiempo no se rompe, no se daña. Hablar en términos de selección nos evita problemas metafísicos, ya que estamos estudiando el apartado evolutivo de los sistemas, cómo interactúan, cómo evolucionan en el medio ambiente, y ciertamente pues nos olvidamos de todo lo que pues no es observable. Estudiar la materia, la conformación de los sistemas y su evolución en el pasado sí que es relevante. ¿Por qué sería relevante estudiar eventos metafísicos en el pasado? El estudiar el pasado en este sentido nos contribuirá para estudiar el futuro. Por ejemplo, el estudiar la longitud del cuello de las jirafas. La explicación de su cuello no es que se encuentre en el futuro en un estado ideal que la jirafa quiera alcanzar, sino que con el paso del tiempo, en función de estas causas distales, la jirafa va incrementando su cuello por el simple hecho de la evolución de su genética. Una evolución que con el paso del tiempo fue constante hasta el día de hoy. Y en este punto podemos citar sin ningún problema al modelo biológico como una de las disciplinas más importantes. Algunos biólogos se encargan de estudiar las causas proximales. Se dedican a estudiar la fisiología y los milisegundos que pueden transcurrir entre causas y efectos. También se encargan de estudiar las causas distales, y todo esto para estudiar la evolución de nuestra especie. Ya saben, estudiar las circunstancias que permitieron que nuestra especie humana evolucionara hasta nuestros días, y desde hace muchísimos millones de años. Cuando nosotros estamos hablando de cómo nuestro estilo de vida, por ejemplo una dieta, afecta a nuestro comportamiento, podemos hablar de las causas a lo largo de los años.
conforme va pasando el tiempo. Y de esta manera es que el modelo biológico también comparte dos modelos, que son el seleccionista y el mecanicista. Por ejemplo, en cuanto al modelo de explicación mecanicista, podemos encontrar, por ejemplo, la genética molecular, la endocrinología, la etiología, la anatomía. Y en cuanto al modelo explicativo seleccionista, que es el que nos explica el por qué, el mecanicista nos explica el cómo y el seleccionista nos explica el por qué, no se le va a olvidar. Y pues están ejemplos como la macroevolución, el desarrollo del sistema inmune, el desarrollo del sistema nervioso, las simulaciones con algoritmos genéticos y demás. Y el problema aquí es que la psicología no se pone de acuerdo de cuál modelo utilizar. Es igualitico que las causas distales y proximales. A algunos psicólogos les parece correcto el modelo mecanicista, a otros les parece correcto el modelo seleccionista, otros están en el modelo seleccionista pero lo critican, otros están en el modelo mecanicista pero lo critican, algunos prefieren las causas proximales, otros prefieren las causas distales y mejor dicho. Y si bien en este punto nosotros vamos a concluir la explicación científica entre todos estos temas de la filosofía de la ciencia, nos queda por ver la explicación científica en psicología. Pero eso va a ser tema del siguiente capítulo. Espero que esto les haya servido bastante, que esto les haya servido de gran utilidad. Espero que sigan estudiando los capítulos y que los sigan apoyando. Muchísimas gracias por su atención. Pinche avión, esa es la razón por las cuales pauso los videos. Esa es la razón, esa es la causa de causas. Nos vemos entonces en el siguiente video con la explicación científica en psicología. Hasta la próxima. Que mi Dios me los bendiga y que estén muy bien.